Bueno, estamos trabajando lo que vendría siendo Tinkercad. Recordemos que esta es la página principal de Tinkercad. A partir de acá, simplemente nos vamos a donde dice circuitos. Dentro de circuitos, vamos a seleccionar o vamos a crear un nuevo circuito. Ya cuando usted esté dentro del circuito como tal, lo primero que debe de realizar en cualquier circuito que realice es cambiarle el nombre. Y el nombre lo cambiamos en la parte de acá y le agregamos lo siguiente. Nombre le vamos a poner, bueno, yo le voy a poner circuito número 2, ya que sería el segundo, guión bajo, Esaú Argueta, guión bajo, 4A, de esta forma. Usted recuerde que debe de agregarle donde dice circuito 2 el nombre del circuito o simplemente actividad 4, creo que sería esta, su nombre y apellido, grado y sección. De esta manera es como podríamos agregarlo en lo que sería su circuito, ¿verdad? Entonces, entonces, una vez ya habiendo cambiado el nombre del circuito, ya podemos empezar a trabajar el mismo. Vamos a agregar siempre la misma placa de pruebas, placa que va a servirnos para conectar todos los componentes, un Arduino. Recordemos que Arduino es la placa que nos va a servir para controlar esos componentes por medio de la programación. Voy a necesitar un LED, una resistencia para el LED y un potenciómetro. Bueno, en este punto vamos a agregar algo nuevo y vamos a trabajar lo que vendrían siendo los tipos de señal que podemos manejar dentro de Arduino. Arduino nos permite trabajar tres tipos de señales: las señales digitales, las señales PWM y la señal análoga. Para eso me voy a apoyar de un documento de Excel. Entonces, Arduino tiene tres tipos de señales. Está la señal, vamos a ponerlo acá, señales. Existe lo que sería la señal digital, que es la más común, por así decirlo. Señales digitales, PWM y señales análogas. Cada una de estas señales está dentro de un juego de pines. En este caso, cada señal es controlada, podríamos decir, por un juego de pines dentro de Arduino. Y esos pines serían básicamente los siguientes. Los pines digitales están comprendidos desde el pin 0 al pin número 13. Son todos estos de acá. Estos son los pines digitales. Entonces, acá vamos a agregar pines digitales del 0 al 13. Existen también los pines PWM. Estos pines están incluidos entre los pines digitales. Si usted se da cuenta, acá dice digital, pero entre paréntesis tiene la palabra o las siglas en específico PWM y tiene un símbolo. Esto de acá me indica que los números que tengan este símbolo son pines PWM. Está el pin 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el pin 11. Entonces, dentro de los pines PWM que están incluidos en los digitales existen el pin número 3, el pin 5, 6, 9, 10 y 11. Y también tenemos los pines análogos. Los pines análogos se caracterizan porque están precedidos por una letra. Entonces, dentro de Arduino los vamos a encontrar de esta manera, agregados con una letra y un número. Entonces,
los pines análogos inician desde el pin A0 y finalizan al pin A5. Entonces, dentro de mi documento voy a decir que los pines análogos inician desde el pin A0 hasta el pin A5. Quiere decir que está incluido en esos 6 pines. Básicamente, para poder realizar conexiones, tenemos tanto los pines digitales, los PWMs pues están incluidos en los digitales, y tenemos los pines análogos. Entonces, tenemos toda esta gama de pines para poder realizar conexiones. Cada pin o cada tipo de señal tiene una señal por defecto y sería, por así decirlo, la de 0 y 1. Los PWM, al estar incluidos en los digitales, también manejan señales de 0 y 1, al igual que los análogos, solo que los análogos tienen la señal de 0 y 1 como señal extra. En cambio, estos dos manejan estas señales como principales y esta la maneja como secundaria. Ahora, existe una o un segundo tipo de señal, pero este segundo tipo de señal solo está incluido en los PWM y en los análogos, que sería un rango de valores de 0 a 255, al igual de acá, de 0 a 255. Este es un tipo de dato extra para estos tipos de señal. Pero ahora los pines análogos tienen un tercer tipo de señal. Y esa señal va de 0 a 1023. Entonces, este tipo de señal sería el principal para los pines análogos. Entonces, acá decimos que tenemos digitales, solo manejan un tipo de señal, 0 y 1, nada más. Entonces, otro tipo de señal con los pines digitales no los voy a poder manejar. Los pines PWM tienen por defecto o como señal principal la señal de 0 y 1, como señal secundaria 0 a 255. Quiere decir que puede recibir cualquier valor dentro de ese rango. También tenemos los pines análogos, que estos manejan 3 tipos de señales. Señal principal de 0 a 1023 y señales secundarias de 0 a 255 y 0 y 1. En este punto ya tenemos o ya conocemos todos los tipos de señal que manejan cada uno de los pines. Quiere decir que en el pin digital solo voy a poder encender y apagar un LED. En el PWM voy a poder variar la intensidad de este LED y en los análogos voy a poder, por así decirlo, también variar la intensidad de encendido de un LED. Pero va a depender de cómo se trabaje dicho programa. Bueno, en este punto, ahora sí me voy a centrar directamente en Tinkercad. Acá, las conexiones principales son las mismas, de GND de Arduino a negativo de la placa de pruebas, color negro, clic en cualquier parte que no tenga ningún componente, cambio el color del cable a rojo, 5 voltios, a positivo. De esta manera.
Hago lo mismo, clic en cualquier parte donde no haya componente, cambio el cable de color, nuevamente a negro. Recuerde que puedo compartir mi conexión de acá hacia arriba. Y lo mismo con el color rojo, que sería positivo. Esta es la forma en que yo realizo las conexiones. Si a usted no le gusta que la conexión esté acá abajo, la puede realizar directamente arriba, o tal y como yo la tengo, realmente la forma y la orientación de las conexiones es independiente al funcionamiento. Ya teniendo esto, ahora voy a conectar mis componentes. El LED tiene dos pines, cátodo y ánodo. El cátodo es el negativo. Recordemos que el negativo lo conectamos de forma directa a negativo de color negro. Y el ánodo es el positivo. Digamos que el ánodo es quien se encarga de darle el color al LED. ¿Ya? Este lo voy a poner de color azul. Entonces, el ánodo es quien se encarga de darle, por así decirlo, el color al LED para que éste funcione. Entonces, el ánodo siempre va a ir conectado a una resistencia. La resistencia no tiene polaridad, entonces la puedo conectar en cualquier posición. En este caso, yo la voy a conectar de esta manera, terminal 2 al ánodo y terminal 1 al otro extremo. La conexión de la terminal 1 es la que voy a utilizar para conectarlo a Arduino y lo voy a conectar en este caso al pin número 3 de esta manera y le cambio el cable a color azul. Profe, ¿por qué no lo hizo desde un principio? Realmente el color del cable usted lo puede cambiar al inicio o después de hacer la conexión. Realmente no afecta en nada. Y acá ya tengo conectado mi LED. En este punto, si yo conecto mi LED en cualquier posición, es el mismo código. Lo único que va a cambiar es el valor, por así decirlo, del pin que estoy utilizando. Ya teniendo esto, simplemente me paso a las conexiones de mi potenciómetro. Y el potenciómetro lo voy a conectar de la siguiente manera. Entonces, para realizar las conexiones de lo que vendría siendo mi potenciómetro, recordemos que este tiene tres terminales, terminal 1, Whipper y terminal 2. Realmente la forma en que yo lo conecte a la corriente es independiente. ¿Por qué? Porque el potenciómetro tiene tres conexiones. Y recordemos que el potenciómetro es bastante similar a un LED. Entonces, al ser similar a un LED, simplemente, a una resistencia, simplemente no tiene polaridad. Yo lo puedo conectar al terminal 1 a positivo, también a negativo, y la terminal 2 a negativo o a positivo, inverso a la conexión que realice en la terminal 1. Y lo voy a conectar de la siguiente manera. Terminal 1 la voy a conectar a negativo, color negro, y de color rojo, la terminal número 2. Ahora, esta conexión yo la puedo trabajar al revés. Conectar la terminal 2 a negativo y la terminal 1 a positivo. Pero realmente, para trabajarlo como yo quiero, si lo hago de esta manera, no me va a servir, porque yo quiero que la posición 0 esté de este lado y la posición máxima de este otro. Pero si realizo terminal 2 a negativo y terminal 1 a positivo, el inicio de lo que sería mi potenciómetro va a estar acá.
y finalizaría en esta posición. Entonces, para evitar eso, simplemente voy a trabajarlo de esta manera. Terminal 1 a negativo y terminal 2 a positivo. Ahora, la terminal Whipper me va a servir a mí para enviar la señal. Entonces, esta conexión va a ir conectada a Arduino y la voy a conectar de esta manera. Whipper Whipper a la conexión a 0. De la misma forma, cambio el color a color amarillo. Y recuerde, así como lo conecté acá, lo pude haber conectado en cualquier pin análogo. Pero yo lo conecté acá. Solo voy a acomodar esto. Y continúo mi circuito. En este punto ya armé el circuito completo. Ya tengo todo el circuito que me va a servir para que me va a servir el día de hoy. Solo me quedaría pendiente la programación. Y entonces, para programarlo, me voy a código. De código me va a aparecer bloques. Esto no me sirve. Lo paso a texto y le doy continuar. Una vez estando en texto, si yo inicio la simulación, en la parte de acá, vean, empieza a encenderse y apagarse este LED de acá. Esto es un LED, solo que es un LED literalmente, por así decirlo, 10 veces más pequeño que este de acá. Entonces, este LED como tal está ligado al pin número 13. Entonces, por eso mismo es que funciona, ya que acá tenemos programación ligada al pin número 13 de Arduino. Si yo vengo y conecto mi LED al pin número 13, va a funcionar. ¿Ven? Y se enciende y se apaga al igual que este de acá. ¿Ven? Y yo realmente no he programado nada. Lo que pasa es que Arduino, ya sea un Arduino físico o en este caso digital, siempre viene con una programación preinstalada. Y esa programación enciende y apaga este LED y está ligada al pin número 13. Eso es únicamente para comprobar el funcionamiento de la placa, por así decirlo, ¿verdad? Ya teniendo esto, ahora voy a pasar a la programación. Acá voy a necesitar primero agregar mi comentario y poner programa por dos puntos Esaú Argueta. Recuérdese, en este punto usted simplemente va a agregar lo que sería su nombre y apellido, no el mío, sino el de usted. Simplemente voy a modificar, después de agregar esto, mi programación. Entonces vengo acá y agrego primero mis variables. Int, le voy a poner LED es igual al pin número 3, punto y coma. Int, acá le voy a poner int poten o potenciómetro, como usted quiera. Le voy a poner pot nada más, igual al pin número A0, punto y coma. Acá tengo mis variables literalmente ligadas a los pines. Estas les puedo agregar la palabra const.
para separarlas de una variable. ¿Por qué? Porque este valor no va a cambiar. Entonces se convierte en una constante. Pero lo puedo agregar de esta manera o de esta otra. ¿Funciona y se aplica de la misma forma? Claro que sí. Voy a agregar dos variables más. Int val es igual, perdón, int val, punto y coma, int, y lo voy a poner con punto y coma. En este punto tengo una variable ligada al pin número 3, donde está conectado el LED, y tengo una variable que está ligada al pin A0, donde tengo conectado el potenciómetro. Y voy a tener dos variables extras que van a acompañar a lo que vendría siendo mi potenciómetro. Y ya van a ver más adelante cómo las vamos a utilizar. En este punto me paso a la función setup, que sería esta de acá, y voy a empezar a modificar mi circuito. Simplemente recordemos que dentro de la función setup estamos trabajando, por así decirlo, los modos de trabajo para cada componente. En este caso, solo voy a nombrar al LED y le voy a poner pin mod, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y escribo LED, coma, output, ya que es una salida de información. Después de eso, voy a agregar un monitor serie. ¿Para qué? Para observar qué datos me manda el potenciómetro. Y esto lo agrego de la siguiente manera. Serial.begin, de esta forma, serial.begin, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis agrego el valor 9600. Este valor es únicamente la frecuencia en la que va a trabajar el monitor serie que vamos a estar utilizando. En este punto simplemente continúo con mi programación. Ya agregué el modo de trabajo para el LED y el monitor serial. Profe, ¿y no le va a agregar modo de trabajo al potenciómetro? Realmente no es necesario. Si usted quiere, lo puede agregar, no hay ningún problema, pero esta parte la podemos omitir. Ya teniendo esto, simplemente me paso a mi loop. El loop, recordemos que es un ciclo infinito que se repite de forma indefinida hasta que detenemos la simulación. Entonces, acá voy a agregar val es igual a qué? A analog read, una lectura análoga. Si se recuerda, para el botón utilizamos una lectura, pero digital. En este caso, vamos a utilizar una lectura análoga y le voy a decir que esa lectura es de potenciómetro o de pot. Quiere decir que voy a leer el valor almacenado en la variable pot, que vendría desde A0. Y acá voy a agregar una impresión del monitor serie y pongo serial.println, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y escribo simplemente val. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál es el valor que tengo en esta variable. Y hago lo siguiente. Inicio simulación. No hay ningún error. Entonces, simplemente abro el monitor serie que está aquí abajo. Y en teoría, me tendría que empezar a mostrar datos de mi programa. Esperemos. Ahí está. De esta manera. Entonces aquí ya está mandando valores el potenciómetro.
Y si yo vengo y muevo un poco el potenciómetro a este punto, el 0 cambia de 0 a 184, al siguiente punto, 348, al siguiente, 491, y así hasta llegar al tope, que sería 1023. Entonces acá tenemos, por así decirlo, la cantidad completa de, bueno, de componentes, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, por así decirlo, vamos a regresar al 0 y yo puedo ir variando poco a poco ese valor. Realmente acá cuesta bastante por el simple hecho de que es un componente digital. En uno físico es un poco más práctico realizar este tipo de comprobaciones. Pero yo acá puedo ir variando la corriente, por así decirlo, del mismo. Puedo ir modificando el valor de 0 a 1023. Ahora, si se da cuenta, yo tengo conectado mi LED a el pin número 3. Y el pin número 3 tiene la particularidad que es un pin PWM. En este caso, el pin PWM corresponde a un valor de señal de 0 y 1, pero también puede manejar valores de 0 a 1000, perdón, de 0 a 255. Quiere decir que voy a poder manejar de lo que tengo acá, de los valores que tengo acá en el potenciómetro, prácticamente la cuarta parte. Entonces, como yo tengo 4 veces más de lo que puede manejar este pin, simplemente voy a trabajar una conversión. Por eso es que agregué la variable con esta de acá y voy a trabajarlo de la siguiente manera. Después del val, antes de la impresión, voy a agregar con es igual a ¿qué? A val dividido 4. Punto y coma. Simplemente voy a dividir el valor completo del potenciómetro dentro de 4 para obtener el nuevo valor. Y voy a sustituir val por con. Y hago lo mismo. Inicio simulación. Ahora inicia en el mismo 0. Pero si yo muevo, vean ahora el nuevo valor. Es 46, donde antes era 180 y algo. Me muevo al siguiente, 81, donde anteriormente era 300 y fracción. Al tercero, 127, cuando acá eran casi los 500. Al siguiente, 168, y al último, 255. Entonces acá ya tengo los valores que puede manejar lo que vendría siendo mi pin PWM. Y entonces simplemente se los agrego a mi LED de la siguiente manera. Analog, write, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y acá escribo LED, coma. Anteriormente habíamos dicho que para encender un LED utilizábamos la propiedad hide y para apagarlo utilizábamos la propiedad low. En este caso cambia, ya que acá, permítanme, solo voy a acomodar esto, en este caso cambia. ¿Por qué? Porque yo quiero que me muestre los valores, por así decirlo, que corresponden
a lo que vendría siendo el potenciómetro. Entonces, lo agregaría como analog write, una escritura análoga sobre el LED, coma, pero en lugar de poner high de encendido o low de apagado, simplemente escribo con. ¿Por qué? Porque el LED se va a ir encendiendo según la variación de la intensidad según el potenciómetro. Y voy a iniciar la simulación. Vean, está en 0, está apagado. Si lo muevo, se enciende, cambio valor, lo vuelvo a mover, se vuelve, en teoría, se intensifica la luz del LED, cambia el valor acá, pasa lo mismo con el siguiente, se intensifica la luz del LED, cambio el valor, y acá pasa lo mismo, hasta llegar al valor máximo. O, en todo caso, la intensidad máxima del LED. En este punto, prácticamente ya tenemos nuestro circuito completo. Si lo hago acá, se va a ir disminuyendo la intensidad del LED. Profe, pero yo lo miro igual. Realmente, acá, como es un dispositivo, bueno, un componente digital, realmente la variación no es totalmente visible, a diferencia de lo que vendría siendo un LED físico. En un LED físico, la variación entre el potenciómetro y lo que sería el LED es bastante notoria. Pero acá realmente no se nota demasiado la diferencia, pero sí existe esa variación en la intensidad del LED. Ahora, en este punto ya terminamos lo que vendría siendo nuestro circuito. Pero, profe, ¿qué pasa si debo de agregar otro LED? Bueno, simplemente agrego control C, lo voy a copiar porque es lo mismo, o lo podemos agregar desde acá, quedaría lo mismo. Le voy a cambiar el color. Ahora le voy a poner un naranja. Voy a copiar la resistencia. Esta resistencia la voy a cambiar a 330 ohmios, que vendrían siendo los colores naranja, naranja, café o marrón. Voy a hacer lo mismo con otra resistencia, 330 ohmios. Cambio de kilo a ohmios, naranja, naranja, café, y realizo las conexiones. Cátodo a negativo y ánodo, que es el que delimita el color, a la resistencia, y el otro extremo de la resistencia a Arduino. Entonces, acá ahora voy a conectar el otro LED en el ánodo, que vendría siendo el color del mismo, quien delimita el color. Lo voy a conectar directamente al pin número 5. Vuelvo y repito, la conexión la podemos realizar a cualquier pin. Pin número 5. Y le cambio el cable a color azul. Ahora, dentro de la programación, como es un nuevo componente, voy a agregarle otra variable, una variable específica para este componente. En este punto, esta variable la voy a agregar acá y le voy a poner int LED, pero le voy a poner LED número 2 es igual a el pin número 5, punto y coma. Los dos son LED, pero cada uno tiene una conexión distinta a lo que vendría siendo Arduino.
Entonces, cada uno debe de tener su variable ligada a un pin. En este caso, el azul al pin número 3 y el naranja al pin número 5. LED 1, pin 3, LED 2, 5. Siempre que conectemos un componente en cualquiera de los pines de Arduino, en este caso en los pines digitales, del pin número 2 al pin número 13 y del A0 al A5, siempre va a llevar su respectiva variable. Ahora, supóngase que usted va a agregar otro potenciómetro. Simplemente agrega nuevamente otras 3 variables. Pot 2, val 2 y con 2. Se agrega un tercer potenciómetro, pot 3, val 3 y con 3, ¿verdad? Cada una ligada, por así decirlo, a un LED. Ya teniendo esto, agrego acá mi LED y le pongo pin mod, abro y cierro paréntesis, punto y coma, dentro del paréntesis LED 2, coma, output, ya que es una salida de información. Y simplemente lo agrego acá. Y acá voy a poner analog write, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y escribo LED 2, coma, con, de esta forma. Simplemente inicio la simulación. Ahí está encendido. Lo apago, se apagan ambos. Y se encienden. Aumentamos la intensidad y la llevamos al límite. Y ahí tenemos 2 LED encendidos por un mismo potenciómetro. En este punto, recuérdese, si usted quisiera agregar un un segundo potenciómetro, simplemente debe de agregar las variables pot 2 al pin donde usted lo vaya a conectar, val 2 y con 2. Si tuviera un tercero, int pot 3, val 3 y con 3. Todo eso, vuelvo y repito, va a depender de dónde y cómo realicemos las conexiones dentro de nuestro circuito.